Este es el segundo video de la serie de 2 videos que voy a hacer sobre lo que hice durante mi tesis de licenciatura en biotecnología y que sigo haciendo porque no está terminada. Y si no viste la primera parte, puedes ir a ella desde las tarjetas o voy a dejar el link a esa parte en la descripción, en la que explico un poco el sistema de diagnóstico de fiebre aftosa que ayuda a desarrollar. Y en esta parte me voy a centrar en lo otro que hice, que fue el desarrollo de un anticuerpo monoclonal por una estructura o un antígeno a unas bacterias de género Brucella que generan la enfermedad brucelosis, que es una enfermedad zoonótica, que es decir que puede ser transmitida desde animales a humanos y que infecta también a animales que forman parte del ganado. Entonces tiene un gran impacto económico en países que dependen de la actividad agrícola, como es Argentina o casi todos los países de Sudamérica. Esta bacteria tiene una particularidad y es que es un patógeno intracelular, es decir, que es una bacteria que se comporta un poco como un virus. Y los signos que provocan en animales son la pérdida de pesos, los abortos y en general reducen el rendimiento productivo del animal. Con lo cual, como dije, tiene efectos económicos adversos para los países que viven de la actividad agrícola. Y como es zoonótica, también puede infectar humanos y los síntomas que produce son fiebre ondulante, artritis, endocarditis, dolor abdominal. La mortalidad no es muy alta, es un 0,2%, pero provoca una infección crónica que tiene que ser tratada con antibióticos muy fuertes y que tiene efectos adversos y que se tienen que utilizar por periodos prolongados, por unas 6 semanas. Esto es porque es un patógeno intracelular y que es muy bueno en evadir el sistema inmune del hospedador, ¿no? Así que si uno puede evitar esta enfermedad, la evita. Y al igual que con el virus aftosa, esta bacteria es tremendamente contagiosa y se transmite por aerosoles, microgotas, contacto directo, alimento contaminado y otras vías más que hay también. Y actualmente el gold standard de diagnóstico que se utiliza son dos en realidad, que es la hemoaglutinación, que ahora voy a explicar un poco cómo es, pero es un sistema que se utiliza hace muchísimo y que no es muy sensible, y la infección in vitro de células susceptibles. Pero igual que como se hacía en fiebre aftosa, lo que se hace es tomar una muestra del animal presuntamente infectado por brucelosis y se va a poner en contacto esa muestra con células que son susceptibles de ser infectadas por esta bacteria in vitro y se ve si la infección ocurre o no. Si la infección ocurre, quiere decir que el animal está infectado, y si la infección no ocurre, quiere decir que el animal no está infectado. Pero igual que como ocurre con este tipo de diagnósticos en fiebre aftosa, es un diagnóstico que demora días en hacerse. Y los ensayos de hemoaglutinación tienen como dos componentes. Componente número uno es la muestra de la vaca a la que quiero determinar si está infectado o no. El componente número 2 es suero de otra vaca a la que se inmunizó con brucela y se le sacó la sangre y de ahí se extrajo el suero, que es donde están los anticuerpos. Esa vaca que se infectó por otra parte, que no es la que se quiere determinar si está infectada o no, va a contener anticuerpos contra brucela. Entonces lo que se hace es teñir a la bacteria brucela, si es que está en la muestra del animal que supuestamente está infectado o presuntamente está infectado, y se la pone en contacto con este suero. En caso de que la muestra del animal presuntamente infectado tenga brucela, la solución se va a ver de esta manera. Aparece como este material particulado o este precipitado porque, como sabemos, los anticuerpos tienen una estructura que le permite unirse al mismo epitope 2 veces. Tiene 2 sitios de unión al antígeno. Entonces, algunos anticuerpos se van a unir a 2 bacterias de Brucella a la vez. Recordamos que estos anticuerpos vienen del suero de un animal inmunizado con Brucella. Y de esa manera entonces provoca este particulado en los casos positivos o precipitado. Y en el caso de que la muestra de la vaca que presuntamente está infectada no contenía brucela, la solución no se va a ver ninguna de este material particulado, que es un método que se utiliza hace muchísimo, se conoce hace mucho este efecto, pero que no es muy sensible. Entonces lo que se propuso en mi tesis de licenciatura es el desarrollo de un anticuerpo monoclonal específico por un antígeno de brucela, que voy a decir cuál es más tarde, que en el futuro puede usarse como una herramienta molecular de laboratorio, por ejemplo, para hacer
microscopía de fluorescencia con este anticuerpo con un fluoróforo asociado y poder detectar en infecciones in vitro, en qué, por ejemplo, en qué parte de la célula se encuentra la bacteria, qué células están infectadas, en qué número, qué proporción y demás. Y también podría ser utilizado en un futuro para un sistema de diagnóstico que se haga por un ELISA competitivo, que esta imagen de acá la saqué de esta página, que si quieren ir a ver cómo es un ELISA competitivo, porque no tiene sentido entrar en detalle acá, pueden ir a este link, que lo dejo en la descripción también, y ver en qué consiste esa técnica. Y bueno, y el anticuerpo monoclonal que se quiere desarrollar contra Brucela, particularmente va a unirse de manera específica a una subestructura del LPS de Brucela, que es el lipopolisacárido, y a la subestructura a la que se va a unir es el antígeno O. El antígeno O es un azúcar que está mediante otra cadena de azúcares unido al lípido A y conforman en su conjunto todas estas estructuras al LPS bacteriano. En particular, para hacer esto, lo que se necesita es inmunizar ratones con el antígeno contra el que querés generar anticuerpo y tener el antígeno para poder depositarlo en el fondo de placas de ELISA para poder escrinear los suelos de los ratones y más tarde las fusiones a ver si producen anticuerpos específicos contra este antígeno. Entonces, para poder hacer eso se hizo uso de una tecnología que ya estaba desarrollada en el laboratorio previamente que yo llegue, que lo que permite es la producción de azúcares de manera recombinante asociado a carriers proteicos. En este caso el carrier era el ACRA y el azúcar era el antígeno O de Bruselas, que se llama antígeno O9. Y la particularidad de usar este sistema es que te permite producir este antígeno O de una manera muy pura. Que la otra forma de conseguirlo es producir Bruselas, o sea, cultivar Bruselas, y esa Bruselas luego quitarle extractos de membrana, purificar extractos de membrana, y en esa membrana tiene muchas proteínas de membrana, lípidos y entre otras cosas el LPS. Entonces, si vos querés desarrollar un anticuerpo específico por el antígeno O, vos no tenés forma de inmunizar ratones solo con el antígeno O de escrinear ELISA solo con el antígeno O si no tuvieras esta tecnología. Y lo más lógico uno va a pensar es que, bueno, usamos el antígeno O9 de Bruselas, pero en realidad usamos el antígeno O9 producido de manera recombinante, que es de otra bacteria que se llama Yersinia enterocolítica, y la razón que utilizamos este es que ya estaba producido en el laboratorio y ya estaba listo para usarse. Entonces no tenía sentido hacer todo el trabajo de producir el de Bruselas, y este tiene una estructura que es prácticamente idéntica y para la función que queremos que haga acá es suficiente. Entonces utilizó en realidad el antígeno O9 de Yersinia enterocolítica producida en el carrier proteico este, pero que es prácticamente igual a fines prácticos del antígeno O9 de Bruselas. Y bueno, yo utilicé la tecnología de hibridomas para desarrollar los anticuerpos monoclonales, que consiste en hacer una inmunización de ratones. A las 3 semanas se vuelve a inmunizar y a los 3 días después de la segunda inmunización se va a sacrificar el ratón, se le extrae el vaso, se purifica la célula del vaso y se hace una fusión con células tumorales. La inmunización de los ratones se hizo con Yersinia enterocolítica o 9 hit kill, es decir, con Yersinia inactivada por calor. Recordamos que Yersinia tiene un LPS que su antígeno O es prácticamente idéntico al de Bruselas, que se llama antígeno O9. Y en realidad este fue el segundo protocolo de inmunizaciones que hicimos. En el primero hicimos lo más lógico o lo más natural, que era agarrar Bruselas, inactivarla por calor e inyectar a los ratones con esa bacteria. Pero el problema que se tuvo es que los ratones no tenían una respuesta de anticuerpos muy alta. Había algo de respuesta, pero era más bien baja. Y cuando se hizo la fusión y todo, no se consiguió ningún hibridoma o ninguna fusión que sea capaz de producir anticuerpos en alta cantidad por este antígeno. Y a lo que se le atribuye un poco eso es que se sabe, y hay muchísimos estudios ya muy viejos, que muestran que el LPS de Bruselas es muy poco inmunogénico, particularmente sería 10 veces menos inmunogénico que el LPS de Yersinia.
Entonces lo que nosotros planteamos es que si se cambiaba por Yersinia, que tiene un LPS, que tiene un lípido A un poco diferente, pero que el antígeno A9, que es lo que a nosotros nos interesaba, es prácticamente idéntico al de Bruselas, íbamos a obtener una respuesta inmune mucho más alta, y entonces ahí sí íbamos a poder terminar obteniendo hibridomas que producían anticuerpos específicos por el antígeno O en alta cantidad. Y eso fue lo que hicimos y terminó pasando eso. Y bueno, y como utilicé la tecnología de hibridomas, quiero contar un poco en qué consiste, que fue desarrollada por Milstein en los 70, que esta técnica en realidad lo que quiere es solucionar el problema de que las células B que vos purificás desde el vaso del ratón no pueden dividirse de manera infinitas veces, digamos. Esas células pueden dividirse un número bajo de veces y terminan muriendo. Entonces, uno lo que va a intentar hacer es fusionarla con células tumorales que sí son inmortales, o una línea celular que puede dividirse infinitas veces y van a seguir en cultivo. Entonces se quiere como transferir esa capacidad a las células B. Y por eso es que se realiza este protocolo de fusión, que una fusión lo que significa es que se van a tomar dos o más células mononucleares para terminar dando una única célula polinuclear. Entonces terminas con una célula que puede dividirse infinitas veces, una línea celular inmortal, y que a su vez produce anticuerpos. El tema es que, bueno, esta fusión en realidad se realiza con un compuesto que se llama polietilenglicol que desestabiliza las membranas plasmáticas de ambas y fomenta que se dé esta fusión, que tiene una eficiencia bastante baja. Solo ocurre una de cada 10.000 veces la fusión. El resto de los casos son fusiones truncas o no ocurre. Y el tema es que, bueno, estas células, las células B se van a terminar muriendo porque no son capaces de dividirse muchas veces, pero las células tumorales son tan inmortales como las fusiones. Entonces tenés que tener alguna manera de seleccionar a las fusiones o los hibridomas. Para hacer eso se utiliza el medio selectivo HAT, que contiene hipoxantina, aminopterina y timidina, donde la aminopterina inhibe la vía metabólica de síntesis de purinas, pero las células B poseen una vía de síntesis de purina alternativa que utiliza a la hipoxantina y a la timidina como materias primas que las células tumorales no poseen. Entonces, las fusiones sí van a poder usar esta vía alternativa y a su vez son inmortales. Las células B se te mueren porque no son inmortales y en ese medio las células tumorales se van a morir porque no poseen esa vía alternativa de síntesis de purinas. Y bueno, una vez que se realiza la fusión, lo que uno termina teniendo son un montón de pools de fusiones que provienen de varios clones diferentes de células B que habían sido producidas por el ratón y que estaban en su vaso. Entonces lo que uno tiene que hacer es seleccionar a los mejores clones productores de anticuerpos y los que se reproducen de manera más rápida y hacer una dilución al límite, que lo que se hace es tomar un pequeño volumen de cada uno de esos pools y abrirlos en 96 vueltas, esas placas que mostré, por ejemplo, cuando estaba hablando sobre los erizas. Se toma un volumen tan pequeño que tenga una célula por well. En este caso son 96 wells, entonces se toma un volumen que tenga 96 wells y eso se lo divide en cada uno de estos pocillos. Y ahí vos te aseguras que tenés en cada uno de esos wells un único clon que se reprodujo y que te produce un único anticuerpo monoclonal en un pool de clones que te producen anticuerpos monoclonales contra distintos epitopes en el antígeno O9. Y bueno, al final de todo este trabajo se terminó teniendo 4 clones separados que producían 4 anticuerpos monoclonales diferentes que se unían a distintos epitopes del antígeno O9. Y bueno, las conclusiones de esta segunda parte, o segunda parte del trabajo que hice durante mi tesis, es que se logró provocar una respuesta inmune de anticuerpos en ratones contra el antígeno O9 de Yersinia enterocolítica y el LPS de Bruselas, porque en cada uno de los screenings que se hacían se escreeneaba contra el antígeno O9 de Yersinia y contra el LPS de Bruselas, contra un extracto del LPS de Bruselas, porque si bien son muy parecidos,
el antígeno O9 de Yersinia y el de Bruselas, tienen una pequeña estructura muy diferente y uno quiere evitar que quizás tengan la mala suerte de que justo seleccionaste un clon que produce un montón de anticuerpos y que se reproduce rapidísimo, pero que justo reconoce esa pequeña cosita diferente que tiene el O9 de Yersinia y que no tiene el de Bruselas y que después no te sirve para la finalidad que queríamos en este caso. Entonces siempre escribinábamos contra el O9 producido de manera recombinante de Yersinia y el extracto del EPS de Bruselas para evitar que pase eso. Y bueno, otra de las conclusiones es que se pudieron desarrollar hibridomas que producían anticuerpos específicos para el antígeno O9 de Yersinia y Bruselas SPP, y que se suplementaron y seleccionaron los hibridomas hasta conseguir clones de alta velocidad de replicación y producción de anticuerpos. Bueno, esto fue un poco lo que hice en mi tesis hasta ahora. Todavía no está terminada, sino que lo que se propone para seguir adelante, que ya es muchísimo, es realmente poco lo que queda, y es la determinación del subtipo de anticuerpo, qué tipo de IgG es, y determinar la afinidad que tiene por el antígeno. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en el próximo.